Buenos días, amada iglesia. Después de pasar un lindo tiempo cantando al Señor las alabanzas que lo honran, le tributan la gloria y la adoración, también el tiempo que hemos estado con los niños, ellos aprenden la palabra de Dios de una manera muy fácil, muy sencilla, tienen un corazón muy dispuesto para el Señor, de tal manera que el mismo Señor dijera que debiéramos tener un comportamiento y una actitud como la de los niños. Así que, después de todo este tiempo lindo y leer la palabra de Dios, pues vamos a meditar en ella. Vamos a leer las Escrituras una vez más y a encontrar entonces la enseñanza que el Espíritu de Dios ha preparado para nosotros, que estamos en nuestras casas aún. Continuamos en nuestros hogares, ahí con paciencia, con mucha paz que nos da el Espíritu Santo, porque si no, no sería posible vivir juntos como hemos tenido que hacerlo todos estos meses. Así que gloria a Dios por todas estas circunstancias. Seguimos orando por la iglesia, por la congregación, por vida y adoración, pero también seguimos orando por toda la iglesia en Colombia, en el mundo entero, por los pastores, los misioneros, por cada persona que sirve al Señor, y que todos estamos expuestos en este mundo a todas estas situaciones críticas, pero el Señor ha prometido estar con nosotros. Entonces, con esa confianza que nos asiste, que está en nuestro corazón, ayudados por el Espíritu Santo, tenemos que continuar esperando en nuestro Dios, quien es fiel y verdadero. También hemos oído noticias muy lindas estos días. Hemos estado unidos orando por muchos de nuestros hermanos que han estado enfermos. Y damos gracias al Señor que nuestro Dios ha querido sanarles, están sanos, y tributamos al Señor la alabanza por esa obra de misericordia de nuestro Dios. Y continuamos orando, no podemos parar, y continuamos confiando maravillosamente en nuestro Dios. Así que hagamos una oración para leer la palabra y para meditar en ella. Señor mío y Dios mío, gracias por este precioso día que estamos disfrutando juntos, haciendo culto para ti. Muchas gracias por este tiempo que nos regalas ahora para meditar en tu palabra. Gracias, Espíritu Santo, porque tú estás viviendo en nuestros cuerpos, en nuestras vidas. Somos tu templo, somos tu morada, y nosotros, oh Dios, te damos adoración, alabanza, honra y gloria por todas las maravillas, los beneficios, los favores que nos has hecho todos los días de nuestra vida. Gracias porque eres nuestro Dios, nuestro Padre, nuestro Salvador, nuestro Sanador, quien nos ha bautizado y llenado con el Espíritu Santo. Eres tú nuestro Dios, nuestro protector y el proveedor para todas nuestras necesidades. Espíritu Santo, acompáñanos ahora y danos a beber de esta buena agua de la fuente de la palabra de Dios, una fuente que salta para vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. El tema que tenemos para hoy lo hemos titulado de esta manera: Conociendo y amando a Dios. Le repito, conociendo y amando a Dios. Y hemos tenido ahora, o tenemos ahora, el texto base que está en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, versículos 3 al 6. Los leemos entonces. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Está hablando de conocer a Dios. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Qué interesante es esta palabra que nos trae la enseñanza muy especial de
averiguar dentro de nuestros corazones qué tanto conocemos a Dios. Y si le conocemos, qué tanto estamos dispuestos para obedecer su palabra, obedecer sus mandamientos. Entonces, vamos a encontrar en el desarrollo de esta enseñanza esas verdades maravillosas del conocimiento de Dios y también del amor que le profesamos a nuestro Dios. En este pasaje bíblico, entonces, hay dos cosas muy importantes. Una tiene que ver con conocer a Dios. Con conocer a Dios. Y la otra con la señal o la evidencia de conocerlo. ¿Y cuál es esa señal? Es guardar sus mandamientos, obedecer su palabra. Entonces vamos a ver estas dos cosas importantes. ¿Cuánto conocemos al Señor? Y si lo conocemos, ¿cuál es la señal que hay? ¿Cuál es la evidencia, el testimonio que hay en nuestra vida de ese conocimiento de nuestro Dios, que no es otra cosa que la obediencia a la palabra del Señor? Entonces, conociendo a Dios. La palabra conocer aquí tiene la connotación de saber de alguien con la experiencia de una relación personal. No es solo el asentimiento intelectual. No es solo la confesión de decir, yo conozco a Dios, porque todo el mundo habla de eso. No, aquí se habla de un conocimiento basado en una relación personal con Dios. Ahí está la clave, en una relación personal con Dios. Es decir, que no es solo, les repito, el asentimiento o pensamiento o proclamación o aseveración, yo conozco a Dios. Es tener una relación con Dios, una relación de amor, respeto, adoración, de vivir para su gloria y para su honra, obedeciendo su palabra, obedeciendo sus mandamientos. De tal manera que cuando yo digo conozco a Dios, es porque tengo una relación personal con Él. No conozco a Dios simplemente por lo que yo digo o por lo que he oído. Aunque en principio fue así. Alguien me habló del Señor, de Cristo, de nuestro Dios. Alguien puso en mis manos la palabra de Dios. Y en la medida que yo fui leyendo la palabra de Dios, fui conociendo a mi Señor y fui aprendiendo de una manera sencilla a tener una buena relación con Él. Entonces, después de unos 45 años de vida cristiana, puedo decirle que conozco al Señor. Claro que sí, porque también el Espíritu Santo me ha ayudado a obedecer la palabra de Dios. No es cosa fácil al ser humano, pero por eso repito, el Espíritu Santo me ha ayudado. Empieza el texto diciendo, en esto sabemos que nosotros le conocemos. Escuche bien. El texto empieza diciendo lo que hemos leído. En esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Conocer a Dios entonces está condicionado con guardar su palabra, obedecer su palabra, obedecer sus mandamientos. Guardar sus mandamientos es pura y genuina obediencia a Dios y es el resultado precisamente de conocerlo. Entonces, si yo conozco a Dios, obedezco. Si yo soy obediente a la palabra de Dios, estoy diciendo con esa actitud que conozco a Dios. Los mandamientos de Dios están en la palabra de Dios y son la misma palabra de Dios. Del Génesis al Apocalipsis, como pudimos ver el domingo pasado, encontramos que la palabra de Dios es el lenguaje de Dios, es el pensamiento de Dios, es la comunicación de la voluntad de Dios a nuestra vida. Cuando abrimos las Escrituras, nos encontramos con la palabra de Dios, con los mandamientos de Dios. Para conocer los mandamientos de Dios y tener un entendimiento correcto de ellos y obedecerlos, es imprescindible conocer la palabra de Dios. Les repito esto porque es importante que usted y yo lo podamos comprender. Para conocer los mandamientos de Dios y tener un entendimiento correcto de ellos y obedecerlos, es imprescindible leer la palabra de Dios, conocer la palabra de Dios. La palabra de Dios nos revela a Dios.
y nos da a conocer su voluntad, es decir, nos deja conocer sus mandamientos. Una persona que obedece los mandamientos de Dios está dando testimonio de que conoce a Dios. Una persona, se lo repito, una persona que obedece los mandamientos del Señor está dando testimonio público, sin decir mucho, que conoce a Dios. La seguridad que nosotros tenemos de conocer verdaderamente a Dios se ve entonces en nuestra obediencia a Dios. Lo que quiere decir que no es solo palabrería. Es un asunto claro, serio de obediencia. El amor de Dios se ha perfeccionado en el que ama a Dios, dice Juan, en el que obedece sus mandamientos. Y esto mismo nos da la seguridad de que lo conocemos, y oiga bien, y que estamos en Él. Bendito sea el Señor, porque ese amor de Dios por conocer al Señor se ha ido perfeccionando en nosotros. El amor de Él para nosotros y por supuesto nuestro amor para con Él, para el Señor y para nuestro Dios. El apóstol Juan concluye esta parte diciendo: el que dice que permanece en Cristo, en Él, debe andar como Él anduvo. Eso está en los primeros textos bíblicos base que leímos. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Concluimos entonces de esta manera esto. El que dice que conoce a Dios, que está en Él, que permanece en Él, está declarando que anda como Jesús anduvo, que vive como Cristo vivió. Eso quiere decir que un cristiano es en alguna medida la representación de Cristo en la tierra. Es decir, si yo hablo de Cristo, el mundo que me oye debe ver el testimonio en mi vida de que yo camino con Cristo, que yo soy cristiano, que mi vida es de Él y que Él está en mi vida. Tiene que haber una evidencia, y esa evidencia es el testimonio de mi obediencia a la palabra de Dios. Entonces, nuestra manera de vivir, nuestra conducta, nuestro carácter, nuestras costumbres, nuestra cultura, nuestras relaciones, todo, absolutamente todo debe ser como lo fue en Cristo. Nosotros somos una réplica del Señor Jesús. Somos evidencia de su gloria, somos testimonio de su verdad a este mundo por nuestra manera de vivir. Esto dice nuestro Dios. Jeremías 9, 23 y 24. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿Qué dice el texto entonces? Dice Dios: si alguien ha de tener algo en qué alabarse, sentirse, déjenme usar el término sanamente, orgulloso, no es en su sabiduría, en su valentía, en sus capacidades, en sus riquezas. No. El que se hubiere de alabar y sentirse muy bien en esta tierra, debe alabarse porque conoce a Dios. Más que por ser una persona adinerada o muy influyente. No. Todo eso es humano y todo eso es pasajero. Hoy tenemos en buena apreciación a mucha gente y mañana resulta que la apreciación que tenemos de alguien se ha caído. Pero cuando conocemos a Dios, el conocimiento de nuestro Dios nos permite estar seguros de vida eterna, nos permite estar seguros de una nueva vida, de una vida transformada y de un buen testimonio para con este mundo. Entonces el Señor dice: si te vas a alabar, que sea porque tú me conoces, porque tú me obedeces, porque tú andas de la mano conmigo. Es lo que nos está diciendo nuestro Dios aquí. Entonces yo me siento contento y yo me siento feliz porque conozco a mi Dios. Creo que usted también, mi hermano. Y
Creo ver una sonrisa en su rostro y unas lindas palabras, un gloria a Dios, un aleluya, un amén por esta verdad. Porque usted y yo conocemos al Señor y nos sentimos completos, satisfechos en el Señor para siempre. El apóstol Pablo testifica de la siguiente manera respecto del conocimiento de Cristo. Filipenses 3, 7 al 8. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo para ganar a Cristo. Lo que Pablo está diciendo aquí es que él lo entregó todo, abandonó todo aquello que lo separaba de Dios por la meta, por el propósito significativo en su vida de conocer a Jesucristo. Y se dedicó en esa tarea maravillosa a alcanzar esa meta de lograr conocer a Jesucristo. Qué importante que nosotros podamos aprender de Pablo esto. ¿Cuánto estamos dispuestos a dejar, a abandonar por conocer a Cristo Jesús? Es decir, que Cristo se ha tornado en nuestra vida, se ha convertido para nosotros en lo primordial, en la preferencia de nuestra vida, en la prioridad más importante de nuestra vida, por lo cual hemos dejado tantas cosas que nos impedían conocer al Señor. Así que estamos de acuerdo con Pablo y seguramente aplaudimos a Pablo y a nosotros mismos, porque también nuestro testimonio es ese. Hemos tenido que separarnos de muchas cosas por el conocimiento de Cristo, por amar a nuestro Señor Jesucristo. Entonces todo lo que para Pablo era ganancia, era importante, ya no tenía esa importancia a partir del momento que Cristo se convirtió en su Señor y su Dios. ¿Qué dice el proverbista? Proverbios 9, capítulo 9, versículo 10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Altísimo es la inteligencia. Mire todo lo que produce conocer a Dios: sabiduría, inteligencia, prosperidad, bendición, paz, gozo, libertad de toda esclavitud de este mundo y vida eterna, vida abundante en el Señor Jesús. Es el resultado de conocer a nuestro Dios. En resumen, la señal evidente de conocer a Dios es la obediencia a sus mandamientos, a su palabra, y el reconocimiento de vivir de la manera que Él espera que nosotros, su pueblo, viva. Es decir, que la evidencia más clara de conocer a Dios es mi obediencia a Él y mi estilo de vida adquirido por mi relación personal con Él. La obediencia no es una condición para conocer a Dios. Óigame bien esto que le voy a decir. La obediencia no es una condición establecida por Dios para conocerlo. La obediencia es el testimonio de una persona y un pueblo de que conocen a Dios. Algunas personas dicen, yo tengo que obedecer a Dios para conocerlo. No, deben cambiar eso. Nosotros debemos conocer a Dios porque al conocerlo le obedeceremos. Él nos ayudará en toda esta tarea especial del conocerlo a Él y de obedecerlo. Dios no pide que para conocerle debemos obedecerle. Él dice que quien le conoce, le obedece. El mundo religioso y distante de Dios no le obedece porque no le conoce. La persona y el pueblo que conoce a Dios le obedece. Examinemos el versículo 4 del capítulo 2 de Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 4. Dice, el que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Ante la aseveración que tiene la gente en nuestros días, yo conozco a Dios, yo sé mucho de Dios. Otros dicen, yo tengo una fe muy grande en Dios.
Y la verdad es que todas esas expresiones no están evidenciando la realidad de la vida de la persona. Pueden hablar demasiado de Dios y cuando se vive diferente al propósito de Dios, cuando se desobedece a Dios, pues tenemos que decir que la persona es mentirosa. Lo dice el texto bíblico. El que dice, yo conozco a Dios, y no guarda la palabra, y no obedece a Dios, no obedece los mandamientos, ¿cómo dice el Señor que es? Un mentiroso. Y que la verdad no está en él. En primer lugar, podemos decir que está hablando de personas no creyentes, religiosas o profesantes de algún credo, que viven una vida apartada de Dios, esclavos de pecados. Esas vidas dicen que conocen a Dios, pero esas vidas en el estilo que viven están diciendo que verdaderamente no conocen a Dios. Entonces tenemos que decir que la verdad es que no conocen a Dios. Y la Biblia les llama mentirosos. Dice el escritor bíblico que vivir así coloca a la gente en un estado de ignorancia absoluta de Dios. Y son declarados entonces como mentirosos y que la verdad de Dios no está en ellos. En segundo lugar, puede referirse a personas que leen la palabra de Dios, asisten a cultos cristianos, a eventos religiosos, y en su vida diaria y práctica vemos que no obedecen a Dios. Mucha gente asiste a los cultos cristianos y son sencillamente simpatizantes, son amigos, pero no conocen al Señor. ¿Y por qué nos atrevemos a decir que no lo conocen? Porque no lo obedecen. Claro, es que ¿cómo obedecer a alguien que no se conoce? ¿Cómo someterme a alguien de quien no tengo conocimiento y a quien no he aceptado como autoridad sobre mí? Yo me someto, yo obedezco a alguien de quien yo reconozco, a quien yo reconozco como autoridad sobre mi vida. Entonces yo he conocido a Dios y yo lo he aceptado en mi vida como la máxima autoridad de mi vida. Y esa razón me ha conducido a obedecerlo. Entonces, si yo soy obediente a la palabra, estoy diciendo que Dios es mi Señor, que Él es soberano en mí y que su voluntad está establecida en mi vida. Aunque se escuche fuerte, la verdad es que no todos los que están son hijos de Dios. No todos. No todos los que leen la palabra de Dios conocen a Dios. No todos los que se congregan para hacer culto a Dios conocen y obedecen a Dios. Suena fuerte, ¿verdad? Pero esa es la verdad. Hay muchas personas simpatizantes de Dios, simpatizantes de la vida cristiana, simpatizantes de los cristianos. Pero son solamente simpatizantes. Ellos no conocen a Dios. Ellos viven una vida apartada de Dios. Ellos viven su propia vida a su manera. Y no han aceptado en Dios su Señor o de Dios su Señor. Entonces eso los caracteriza como personas que no conocen a Dios, aunque estén entre nosotros. Jesús lo dijo de esta manera. Espero que usted no se moleste por estas palabras. Le estoy diciendo con mucho cariño. Mi amigo o mi hermano en alguna medida, le leo lo que Jesús dijo. Mateo 7, 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cómo es que dice Cristo esto? No todo el que me dice Señor, Señor. Es decir que grandes multitudes en el mundo le dicen a Dios, Señor, Señor. Pero el Señor Jesús está diciendo aquí, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Qué duro es esto. Entonces, ¿quiénes entran a la presencia de Dios? ¿Quiénes pueden tener una relación personal con Dios? ¿Quiénes son herederos de la vida eterna? ¿Quiénes? ¿Quiénes están en el reino de Dios? Solamente los que hacen la voluntad del Padre. Los que se someten a la autoridad máxima que es Dios. Todos aquellos que
han aceptado a Cristo como Señor y Dios de sus vidas y que viven para honrarlo, para tributarle el honor y la gloria, viven una vida agradable a Él, conforme a la voluntad de Dios. Ellos son herederos. Ellos hacen parte del reino de Dios. Por eso Jesús dijo, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Jesús, el Señor y Dios, entonces, Él sabe quiénes somos. Dios sabe quién es usted y Dios sabe quién soy yo. Dios sabe cuando decimos, yo conozco a Dios, Él sabe la verdad. Nosotros podemos engañar al mundo, pero a Dios no lo podemos engañar. Él sabe quién es usted y Él sabe quién soy yo. Esta es una de las aseveraciones más duras y contundentes que hizo el Señor Jesucristo, que yo he encontrado en la Biblia. Una persona que no obedece los mandamientos de Dios está evidenciando su total ignorancia de Dios, es decir, no lo conoce. Pero, escúcheme esto, también muestra o demuestra una actitud de rebeldía hacia Dios. Porque muchas personas que han leído la Biblia, que saben lo que tienen que hacer y no lo hacen, han pecado contra Dios. No han aceptado a Cristo como Señor. No han aceptado a Dios como su autoridad, su máxima autoridad sobre sus vidas. Entonces están en una posición de rebeldía, son rebeldes a Dios. En segundo lugar, vamos a hablar de los mandamientos de Dios, que el obedecerlos evidencia que conocemos a Dios. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3. Dice, en esto sabemos que nosotros le conocemos. Oiga bien, en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿En qué? Si guardamos sus mandamientos. Los mandamientos de Dios, entonces, hablan de la voluntad de Dios, sus preceptos, lo que Él ha ordenado, el camino trazado por Él para su pueblo. Por supuesto, habla de su ley. En el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo, capítulo 20, encontramos los 10 mandamientos, los cuales fueron dados al pueblo de Israel que caminaba rumbo a la tierra prometida. Mandamientos que contienen 2 temas específicos. Si leemos el capítulo 20 del libro de Éxodo, encontramos los 10 mandamientos. Y esos 10 mandamientos tienen 2 temas muy importantes. El primero tiene que ver con la relación del pueblo de Dios con Dios. Y la segunda parte tiene que ver con la relación del pueblo de Dios consigo mismo, de la iglesia consigo misma. Es decir, mi relación con Dios y mi relación con mi prójimo. Los 10 mandamientos hablan de esos 2 temas importantes. Es lo que Dios pide que yo debo hacer para agradarlo, cómo tengo que vivir para que Él reciba la gloria. Pero la otra parte tiene que ver con mi vida como bendición para mi prójimo. En ambos casos debe ser una relación de amor, fidelidad y servicio. Si amamos a Dios, le obedecemos. Somos fieles a Él. Le servimos y jamás tendremos dioses ajenos delante de Él. Con eso nos vamos a encontrar en esos primeros versículos del capítulo 20 de Éxodo. El Señor Jesús resume toda la ley, todos los mandamientos, en 2 muy importantes. Mateo 22, 34 al 40. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Interesante
la respuesta que Cristo da. El Señor Jesús está respondiendo a una pregunta muy, pero muy importante. ¿Cuál es la pregunta que le hace el intérprete de la ley? Le dice, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Este hombre hace una pregunta porque tiene un conocimiento básico de la ley de Dios. Está interesado también en saber qué piensa Cristo de la ley de Dios. Qué respuesta tan especial la de Cristo, ¿verdad? Jesús le responde que el principal mandamiento es amar al Señor nuestro Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente, con toda la vida. Pero agrega algo. Dice, y el otro mandamiento es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos, de amar a Dios y amar al prójimo, depende toda la ley de Dios. Y vamos a verlo de una manera breve. Toda la ley se desgaja de esos dos mandamientos. Entonces, con la respuesta que Jesús da, absolutamente deja claro en qué consiste la ley de Dios. La ley de Dios tiene su fundamento en el amor a Dios y en el amor al prójimo. La manifestación de amor a Dios y al prójimo, como Jesús lo indica en estos versículos, está definiendo, óigame bien, está definiendo si conocemos a Dios o no lo conocemos. Como el apóstol Juan escribe, si conocemos a Dios, entonces le amamos, amamos al prójimo, y lo que él dijo lo dijo de esta manera. En esto sabemos que lo conocemos, si guardamos sus mandamientos. ¿Cuáles mandamientos? La ley de Dios. ¿Y en qué consiste la ley de Dios? En amar a Dios y amar al prójimo. Interesante. Esto es decisivo. Aunque hablemos de Dios y confesemos que lo amamos, yo puedo decir que lo conozco y yo puedo decir que lo amo. Pero si yo no lo obedezco, entonces no lo amo. Si no lo obedezco, no lo conozco. Si no lo obedezco y no lo conozco, no lo amo. ¿Cómo puedo amar a alguien que yo no conozco? ¿Cómo puedo obedecerlo, le repito, a alguien que yo no conozco? Entonces, el principio de todo esto es conocer a Dios. Usted y yo debemos conocer a nuestro Dios. Si lo conocemos, lo amaremos. Si lo amamos, le obedecemos. La pregunta para nosotros hoy, o las preguntas, son estas. ¿Conocemos a Dios? Estoy haciendo una pregunta para usted y para mí. ¿Conocemos a Dios? ¿Amamos a Dios? ¿Cómo sabemos que lo conocemos y que lo amamos? ¿Qué evidencia hay de eso que nosotros estamos diciendo? No basta el mero conocimiento de la ley. Mucha gente hace alarde de conocer y conocer. Y leen y leen y leen. Y hay en la cabeza una información muy grande. Pero ellos no tienen la evidencia de que lo conocen. Pueden tener una información, un conocimiento intelectual, pero no una relación con Dios. Entonces no basta el mero conocimiento de la ley o de la Biblia. A mí me asombra oír a algunas personas citar la Biblia y hablan de una manera tan especial y se sienten orgullosos de ese conocimiento. Pero qué triste, la vida que viven dice otra cosa. Viven una vida desordenada, una vida implicada en el pecado, una vida esclava de vicios, de muchos desórdenes en la inmoralidad. ¿Y de qué sirve hablar de Dios si eso no me afecta? Y jamás me va a afectar Dios en mi vida si yo no lo dejo ser el Señor de mi vida, la máxima autoridad de mi vida. Y eso me lo da la palabra. Pero cuando tengo un corazón humilde y sencillo y manso, y me humillo ante Dios y le digo, Señor, quiero conocerte, quiero darte mi vida, quiero que seas el Señor de mi vida, quiero aprender a amarte y a obedecerte. Cuando yo tomo esa decisión,
La información que tengo de Dios en la cabeza va profundo al corazón, a mis entrañas humanas y espirituales, y genera una transformación de vida en mi ser. Entonces sí hay evidencia luego de que yo le conozco. Repito las preguntas. ¿Conocemos a Dios? ¿Amamos a Dios? ¿Cómo sabemos que lo conocemos y lo amamos? No es suficiente hablar de Dios. Es imprescindible conocerlo y obedecerlo. ¿En qué debemos obedecerlo? Amándole y amando al prójimo. Y no olvidemos que toda la ley, los mandamientos de Dios están condensados en estos dos mandamientos. Amar a Dios con toda mi alma, todas mis fuerzas, todo mi ser, toda mi mente. Y amar al prójimo como yo me amo. Y yo me amo con el amor de Dios. Y si me amo con el amor de Dios, amaré a mi prójimo de la manera que es agradable a Dios. Para conocer a Dios debemos entregar nuestra vida a Cristo. Aceptarlo como Señor y Dios de nuestra vida. No basta hablar de Él. Hay que establecer una relación personal con Él. Y entonces podré sentirme a gusto, feliz, complacido, satisfecho. Dios está en mí, yo le pertenezco a Él. A partir de esa experiencia y leyendo la palabra de Dios con la ayuda del Espíritu Santo, empezamos a conocer a Dios. Y en la medida que lo vamos conociendo, también le amaremos y le obedeceremos. El amor de Dios lleva implícito, óiganme bien esto, cuando yo digo que amo a Dios, lleva implícito que yo no tendré otro Dios en mi vida, que no habrá ídolos, no habrá otros dioses a los que yo les tributo honra, adoración. Y quiero leerles la palabra de Dios. Éxodo 20, versículos 3 al 6. Oigamos bien esto. No tendrás dioses ajenos delante de mí, dijo Dios. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Oigamos esto. Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Qué palabra esta? Un ídolo, un Dios ajeno delante de Dios, puede ser un ser vivo o muerto, al cual veneramos, adoramos, oramos a Él, le hacemos culto y confiamos en Él. Cuando yo hago todo esto a un Dios que no es Cristo, que no es el Padre, que no es el Espíritu Santo, y lo hago delante de un ídolo, aunque tenga imagen de Dios, yo estoy siendo idólatra. Estoy pecando contra Dios. Y desde hoy más, porque hoy tengo un buen conocimiento bíblico de esto. Déjeme decirle esto. No existe ninguna imagen, ninguna cosa semejante a Dios a la que podamos definirla como Dios. No existe. Dios es espíritu. Nadie lo ha visto. Y Él dice, no te hagas imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté en el cielo, en la tierra y en las aguas debajo de la tierra. No te inclines a ellas, ni las honres. Esa fue la orden de Dios. Ese fue el mandamiento que Dios le dio a su pueblo. Nosotros abrazamos ese mandamiento. Si yo amo a Dios, es porque lo conozco. Y no lo conozco a través de ídolos o a través de la idolatría. No, lo conozco porque Él es espíritu,
porque Él ha venido a vivir a mí en mi vida. Él ha transformado mi vida, me ha permitido conocerlo como Dios Todopoderoso, hacedor de maravillas, de obras y de beneficios maravillosos en mi favor. Él me ha hecho entender y yo por la fe lo he comprendido, ayudado por el Espíritu Santo, que Jesucristo, que Dios me creó, que Jesucristo murió en la cruz por mí, que resucitó, que viene otra vez por mí para llevarme a su presencia, que soy hijo de Dios. ¿Por qué sé eso? Primero, por la fe que el Espíritu Santo me ha dado. Y segundo, porque es real. Dios es real. Entonces, yo no adoro imágenes. Yo no me postro ante imágenes, ante estatuas de seres vivos o muertos, de seres humanos o de animales. Yo no me postro ante ellas, no las tengo. En nuestros lugares de culto no existen. ¿Por qué? Porque nunca hemos visto a Dios y no podemos hacer a Dios semejante a nada. Dios es único y Dios es verdad. Entonces, Dios dice que tampoco debemos tener las imágenes, tampoco debemos postrarnos ante ellas. No debemos adorarlas. ¿Y cómo llama Dios esa actitud o esa práctica? Lo llama pecado de idolatría. Y está catalogado en estos versículos de Éxodo 20 que leímos como maldad y como aborrecimiento a Dios. La verdad es que Dios está hablando con un pueblo que acaba de salir de Egipto. Egipto es una cultura, o fue una cultura en ese momento idólatra. Lo adoraban todo, lo que se movía y lo que no se movía. Se imaginaban seres celestiales y hacían imágenes de ellas y las adoraban. Igual que lo que pasa hoy. Alguien se imagina a la Virgen María, alguien se imagina a Cristo, Cristo de rodillas, Cristo sentado, Cristo de pie, Cristo colgado en un madero. Alguien se lo imagina, se inventa un ídolo de oro, de metal, de madera, y lo vende. Y la gente lo compra y cree que ese es Dios. Pues la Biblia dice que esa imagen no es la imagen de Dios. No lo es. La Biblia dice que Dios es espíritu y que Dios vive en nosotros. Y es sencillamente por la fe. Y la fe es un regalo del Espíritu Santo en nuestra vida. Así que cuando entregamos nuestra vida a Jesucristo, cuando hemos decidido, ayudados por el Espíritu Santo, confiar en nuestro Dios como la Biblia lo dice, todos aquellos ídolos que nosotros adorábamos desaparecieron de nuestros altares. Ya no tenemos un altar colmado de ídolos. Ahora Dios vive en nuestro corazón. Ya Dios no lo veo afuera. No busco una imagen como para detenerme en ella y decir, ahí está Dios. No, ya sé que Cristo vive en mí. Y eso me es suficiente. No necesito nada más. Eso es sencillamente fe en Dios. Él vive en usted y Él vive en mí. Gloria a Dios. Entonces, un ídolo, un Dios, escúcheme esto, un ídolo, un Dios también puede ser una persona con la que convivimos, con la que nos vemos todos los días, una persona que influye tanto nuestra vida, que genera una influencia tan grande en nosotros, a tal punto que nos separa de Dios. Un hombre, una mujer, un amigo, alguien con una relación muy estrecha con nosotros, puede influenciarnos tanto que puede sacarnos del camino de Dios, o puede impedirnos conocer a Dios. Y cuando yo obedezco a esas personas y me someto a ellas, de alguna manera estoy aceptando que esas personas sobre mí tienen autoridad, una influencia muy grande, y también son un ídolo para mí, porque por ellas yo no conozco a Dios. Un ídolo, un Dios ajeno delante de Dios puede ser el trabajo. La gente cuando trabaja y trabaja y trabaja y no paran, se olvidan hasta de la familia por conquistar el dinero y se convierte su trabajo en la pasión de su vida, en el objeto de su amor. Ahí están y se vuelven esclavos. Y se separan, se apartan de Dios. Muchos han dejado el camino de Dios por sus trabajos. No porque el trabajo sea malo, gracias a Dios por el trabajo, pero es que dan toda su vida y todo su tiempo al trabajo y no hay tiempo para Dios. Un ídolo puede ser también un hobby, un pasatiempo. El amor y pasión por el dinero.
Cualquiera de estas cosas se puede convertir en un ídolo, en un Dios ajeno delante de Dios, en un ídolo para nosotros. Hay que revisar el corazón. Habrá personas que están influenciando tanto mi vida que me están apartando de Dios. Habrá objetos, un trabajo, un hobby. A veces uno encuentra a las personas que no van a culto porque, no por trabajo, por un hobby. No leen la palabra de Dios, no oran, pues sencillamente porque otras cosas son más importantes que Dios. Entonces, cuando otra cosa es más importante que Dios en mi vida, eso es un ídolo para mí. Lo verdadero y serio en este asunto es que Dios dice y ordena que no debemos tener dioses ajenos delante de Él. La desobediencia a este mandamiento por parte del pueblo de Dios ocasionó esclavitud. Trajo enfermedad, ruina, muerte por generaciones. Pero óigame esto que es alentador. La obediencia al mandamiento trae vida eterna, vida abundante. Trae toda clase de bendición a un hombre, a su familia por generaciones. Trae libertad, trae salud física, trae prosperidad en todo lo que emprendemos. Y sabe una cosa, Dios dice, haré misericordia a todos aquellos que me obedecen por generaciones. Qué linda es esta promesa de Dios. El segundo mandamiento establecido por Dios, dice Jesús, es semejante al primero. ¿Cuál era el primero? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, todas tus fuerzas, toda tu alma, todo tu ser, toda tu vida. Y el segundo, dijo Cristo, es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si conocemos a Dios, entonces le amamos. Y si amamos a Dios, también amamos a nuestro prójimo. Esto es especial. Es decir, yo puedo decir que amo a Dios, pero si aborrezco a mi hermano, a mi prójimo, si mi prójimo me fastidia, lo rechazo, no quiero nada con él, lo odio, la verdad es que yo no conozco a Dios. La verdad es que yo no amo a Dios. Y soy mentiroso. La verdad no está en mí. Naturalmente, es verdad que nuestro amor a Dios es un reflejo del amor de Dios a nosotros y una respuesta a su amor. Si yo amo a Dios, es porque entiendo que Él me amó primero. El amor en mi vida para Dios no nació de la noche a la mañana. No, es el resultado de que yo puedo entender y creo y disfruto que Dios me ha amado. Por eso lo amo. Y como Dios me ha amado y yo lo amo, por ende, escúcheme bien, por ende, yo amaré a mi prójimo. Romanos 13:9. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Está diciendo el apóstol en la inspiración del Espíritu Santo que si yo amo a mi hermano como amo a Dios, si yo amo a Dios y por ende amo a mi hermano, entonces no adultero. Es decir, no le quito la esposa. No lo mato. No le robo. No invento un falso testimonio contra él. No codicio sus bienes. Y cualquier otro mandamiento que Dios me ordena, que yo debo cumplir en favor de mi prójimo, se resume en que yo amo a mi prójimo. Si yo lo amo, 2 puntos, no le hago daño. No le deseo ningún mal. Esa es la verdad. Me surge una pregunta. ¿Qué tanto amamos al prójimo? ¿Cuántas veces hemos deseado que le vaya mal? ¿Cuántas veces hemos deseado que no triunfe? Eso es triste. Y a veces esos sentimientos están en personas lectoras de la Biblia. Y que se ufanan de decir amo a Dios.
Tengo una fe tan grande en Dios. Mentirosos. Porque si no amamos al prójimo, si no lo perdonamos, si no lo consideramos, si no lo valoramos, no amamos a Dios. Tampoco lo amamos al prójimo. Toda la ley de Dios está resumida en el amor. El amor a Dios y el amor al prójimo. Si amamos al prójimo, jamás le quitaremos a su cónyuge. Si le amamos, jamás atentaremos contra su vida. Jamás le robaremos sus pertenencias. Nunca hablaremos mentiras contra esa persona. Nunca codiciaremos sus bienes. Leamos otra escritura. Santiago capítulo 2, verso 8. Dice, si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, y cuando dice conforme a la Escritura es conforme a Dios, que dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. O sea que estamos actuando bien. Estamos actuando de la manera que Dios quiere que lo hagamos. Cuando nosotros amamos a nuestro prójimo. Cuando decidimos no hacerle mal. Cuando decidimos no dañar su vida, ni a su familia, ni a sus pertenencias. Entonces, cuando cumplimos la ordenanza de Dios de amar a nuestro prójimo, hacemos bien. El bien que agrada a Dios. El bien que hace, entonces, que la bendición de Dios descienda sobre usted y sobre mi vida. Leamos otra escritura, Romanos 12:10. Romanos 12:10. Dice Pablo, amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. ¿Qué tenemos que decir de esto? ¿Será que nos preferimos el uno al otro? ¿Será que yo prefiero el bien primero para mi prójimo y luego para mí? Ay, Dios mío, ayúdanos, Señor, a comprender el gran amor de Dios, un amor fraternal, un amor que nos una, que nos impida hacernos daño. Otra escritura, primera carta de Pedro, capítulo 1, verso 22. Dice Pedro, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la palabra mediante el Espíritu Santo, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente y de corazón puro. Cuando nuestras almas han sido purificadas, limpiadas por la palabra y por el Espíritu Santo, les aseguro, podemos amar entrañablemente, con corazón sincero y limpio. Lamentablemente hay mucha hipocresía. Hay mucha sonrisa y muchas palabras que halagan a otros, pero el corazón está sintiendo rechazo, odio. Está fastidiado y no quiere nada, no quiere relación con los demás. Nos sentimos mal cuando hablan bien de otra persona. Y eso es fatal en la vida de un creyente. Y tengo que decirlo de esta manera. Hermano, hay que revisar el corazón. De verdad se lo digo, humilde, sincera y con amor. Debemos, usted y yo, revisar nuestro corazón. ¿Qué tanto amamos a Dios? ¿Qué tanto amamos al prójimo? ¿Cumplimos estos mandamientos de Dios? ¿O de qué nos ufanamos? ¿De tener mucha información en la cabeza y poca vida de experiencia espiritual y de relación con Dios? Eso debiera darnos vergüenza, tristeza en el alma, y tendremos que agachar la cabeza delante de Dios y pedir perdón. Como aquel publicano que dijo, Señor, no soy capaz ni de levantar mis ojos al cielo. Quiero terminar diciendo lo siguiente. Al estar en Cristo, las circunstancias de la vida que nos ocurren nos permiten conocer más a nuestro Dios. Esto es interesante.
todo lo que nos ocurre como cristianos, ya estando en Cristo. Somos hijos de Dios. Usted y yo amamos a Dios, amamos al prójimo. Somos hijos del Señor. Le obedecemos. Hay circunstancias que ocurren en nosotros. Tenemos experiencias no tan loables que nos permiten conocer más a Dios. Las enfermedades, por ejemplo. El hecho de que seamos cristianos e hijos de Dios no nos hace inmunes a la enfermedad física o a la muerte. No. También nos enfermamos. Pero lo que le quiero decir es esto. En la enfermedad conocemos a Dios. Él se hace presente para ayudarnos a llevar esa carga. Él se hace presente para aliviar el dolor. Y si la enfermedad que alguien está sufriendo lo va a conducir a la muerte y a través de la muerte a la presencia de Cristo, Cristo va a estar ahí para darle el gozo y la paz suficiente para que entienda que esa enfermedad es para la gloria de Dios. Vivamos o muramos. Vamos a conocer a Dios en la misma enfermedad. Pero también tengo que decir, Dios, cuando estamos enfermos, se hace presente y muchas veces nos sana. Entonces, cuando yo estoy enfermo y Él me sana, ¿cómo lo conozco? ¿Qué puedo decir de Él? Que Él es mi sanador. Aleluya. Y muchos de nosotros hemos sido sanados de enfermedades. ¿Y qué contamos? Que yo conozco a Jesucristo como el sanador. Que Él sana mis dolencias. Las necesidades económicas y materiales nos permiten conocer a nuestro Dios como nuestro proveedor. Si no faltara el dinero, si en algún momento no faltara el trabajo, hay gente profesional muy capaz y no tiene trabajo. Y si no tiene trabajo, no tiene dinero. Y si somos hijos de Dios y vivimos esa circunstancia de la vida, ¿cómo vamos a conocer a Dios? ¿Qué vamos a decir de Él? Él se va a manifestar en esa circunstancia como el proveedor. Yo escucho testimonios en estos días y seguramente usted y yo podemos testificar. Quizá no ha habido dinero suficiente y en algún momento se agotó el dinero. O un hermano que dice, ya no tengo el trabajo. Pero le quiero decir una cosa. ¿Le ha faltado el alimento? No. Dios ha hecho milagros. Y seguramente Dios ha hecho un milagro económico y ha puesto dinero en sus manos de alguna manera, usando a alguien, alguna otra circunstancia maravillosa, para que usted tenga el dinero y pague su arriendo, pague su cuota. ¿Cómo lo conocemos en esa circunstancia? Como nuestro proveedor. Aleluya. Los peligros de la vida nos permiten conocer a nuestro Dios como nuestro protector. Usted y yo ni sabemos, ni nos damos cuenta de cuántos peligros nos guarda a diario el Señor. Peligros en la casa, peligros en la calle, peligros en la empresa, peligros en tanto lugar donde nuestra vida está expuesta, donde alguien pudiera atentar contra nosotros, donde alguna circunstancia de la misma naturaleza pudiera arrollarnos y quitarnos la vida. Podemos testificar que Dios es nuestro protector. Los enemigos que surgen contra nosotros, sean espirituales como el diablo y sus principados y potestades, o sean humanos, hombres o mujeres que se levantan contra nosotros y juran hacernos daño. En esa circunstancia, ¿de qué manera conocemos a Dios? ¿No es verdad que podemos testificar que Él ha defendido nuestra vida? ¿Que Él ha defendido nuestra causa? ¿Que Él ha hecho alejar al diablo y a sus principados y potestades y los ha derrotado delante de nosotros y nos ha dado victoria? Y también a la gente perversa que ha querido dañarnos, que ha querido atentar contra nuestra vida física o contra lo que tenemos, que Dios nos ha dado. Hemos visto también cómo Dios nos ha guardado de ellos y los ha aplastado y los ha avergonzado y los ha hecho correr bajo el terror de Dios mismo. ¿Cómo lo conozco? Como el que me defiende, también
como el que cuida de mi vida. Y Él se manifiesta de diversas maneras. Mucha gente que nos espera para hacernos daño, hasta ha visto gente caminando con nosotros cuando vamos solos. Y creo esto, Dios ha enviado ejércitos de ángeles que caminen con usted y conmigo, con nuestra familia y con la iglesia. Cuando estamos débiles y agotados, cuando ya no hay fuerzas, cuando sentimos desmayar, ¿cómo se manifiesta Dios en ese tiempo? Como nuestra fortaleza, como el vigor de nuestra vida. Y como escribiera Pablo, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ahí conozco a Dios como la fortaleza de mi vida y Él me restaura. Cuando hay tristeza, temores, angustias, Él viene a nosotros como nuestro consolador, como el que cambia la tristeza en gozo, como el que cambia la noche en día, como el que cambia la tragedia en paz, en bendición, en consuelo y en fortaleza. Lo que he querido decirles con este último punto es que las circunstancias de la vida, por más negativas que sean, nos permiten conocer más y mejor a nuestro Dios. ¿Por qué hablamos de Él? Ya no hablamos porque alguien nos cuenta. No hablamos simplemente porque leemos. Hablamos porque leemos la palabra, la aplicamos a la vida, confesamos a nuestro Dios porque lo obedecemos, decimos que lo conocemos, porque lo amamos, lo obedecemos y también porque amamos a nuestro prójimo. Déjenme concluir de esta manera, mis amigos y mi familia preciosa, la Iglesia de Cristo. Debemos conocer a Dios a través de la palabra de Dios. Jesús dijo, escudriñad las Escrituras porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Queremos conocer al Señor? Leamos la Biblia. Pero leámosla con un corazón humilde, sencillo. Postrémonos ante Dios con temor y temblor y digamos, Señor, tú eres Dios, quiero conocerte. Conozca a Dios a través de la palabra de Dios. Cuando usted lo conoce, usted disfruta del amor que Dios ya derramó sobre los que estamos en Él. Y si usted va a disfrutar del amor de Dios, lo va a amar a Él. Y usted va a empezar a amar a su prójimo, a perdonarlo, a considerarlo, a tener misericordia de Él. Esa es la conclusión. ¿Qué circunstancia está viviendo usted hoy? ¿Una circunstancia de enfermedad, de escasez, de angustia, de temor? Tranquilo. Ese es un buen terreno para conocer a Dios. Dígale, Señor, estoy viviendo esta circunstancia tan difícil en mi vida. Ayúdame, Señor. Déjame presenciar tu gloria en esta necesidad, en este problema, en esta enfermedad. Usted va a contar un testimonio diferente, como lo hizo el salmista. Él dijo, has cambiado mi lamento en baile, Señor. Desataste mi cilicio, me ceñiste de alegría. Y al final él dijo, por tanto cantaré a ti, gloria mía, roca mía, mi salvación. Amigos y hermanos, vamos a orar y le vamos a dar gracias al Señor por esta sencilla palabra. Padre nuestro que estás en los cielos, y que a través de tu Hijo nos has dado la vida eterna, y por el Espíritu Santo nos has permitido conocerte y conocer tu palabra. Te alabamos, te engrandecemos y te exaltamos. Queremos conocerte más y más y más. Y no importa lo que pase en nuestra vida, en medio de esas circunstancias, te conoceremos mejor. Gracias por enseñarnos a amarte, Señor, porque nos amaste primero. Y gracias por enseñarnos a amar a nuestro prójimo. Podemos decir, oh Dios, seguramente todos los que estamos aquí hoy, enséñame a amar a mi prójimo. Enséñame, Señor. Cuánto necesito ser enseñado por ti y por tu palabra. Si hay odio, rencor, rechazo, fastidio contra mi prójimo en mi vida, arráncalo de mí. No lo quiero, Señor. No quiero esos sentimientos. Inúndame del amor tuyo que hace posible que yo te ame y que yo ame a mi prójimo. Entonces, desde hoy,
Si vivo de esta manera, puedo decir abiertamente, a grito entero, sin temor, que te conozco, que te amo y que amo a mi prójimo. Amigo y amiga que ha estado con nosotros en esta mañana, quiero hacer una oración por usted. Por mí hace 45 años oraron y aquí estoy, bendecido. Quiero orar por usted. Usted necesita recibir a Jesucristo para que aprenda a amarlo. Conocer a Dios de verdad para que lo ame, para que lo obedezca y disfrute de una vida nueva y una vida eterna. ¿Quiere a Cristo en su corazón? ¿Quiere recibirlo? Haga esta sencilla oración conmigo. Con sinceridad, diga así: Señor Jesús, contra ti he pecado. He sido rebelde y he vivido lejos de ti. Quiero que me perdones de todos mis pecados. Perdóname, Señor Jesucristo. Y con la sangre que tú derramaste en la cruz, límpiame de toda mancha, del pecado y de toda rebelión. Hazme libre. Hoy te recibo como mi único Dios, el Dios de mi vida, a quien adoraré y amaré con todas las fuerzas de mi ser. Tú eres, Señor Jesucristo, mi Salvador, mi Dios y mi Señor. Lléname con tu Santo Espíritu. Gracias te doy. En el nombre de Jesús, gracias Padre. Amén. Yo voy a orar por usted. Señor, muchas gracias por mis amigos que han orado conmigo, que han orado invocando tu nombre, suplicando tu perdón. Gracias por ellos. Tú mismo, Espíritu Santo, los trajiste a Cristo para que hoy escucharan del Señor, escucharan la palabra y tuvieran un corazón humilde para recibir a Jesucristo en su corazón. Gracias, amado Dios, por llenarlos con tu presencia, perdonándoles y dándoles la vida eterna. Desde hoy leerán tu palabra, te conocerán y te amarán, porque tu amor ya ha sido derramado en sus corazones y aprenderán a amar a su prójimo. Señor, bendigo la congregación, bendigo a mis hermanos y hermanas, al niño, al adolescente, al joven, los matrimonios, al anciano, al hombre y a mujer que son ya ancianos. Oro por ellos, que la bendición de Dios esté sobre ellos. Guarda a la iglesia en este tiempo, Señor. Protégenos, acompáñanos noche y día. Déjanos vivir para tu gloria y tu honra, viviendo a tu manera, a la manera de tu palabra. Y que podamos testificar que te conocemos y conociéndote podamos aprender a amarte, a obedecerte y a amar a nuestro prójimo. Bendice a mis hermanos que tienen que salir día a día de sus casas a sus trabajos. Guárdalos, protégelos, acompáñalos y vuélvelos a traer a casa en tu bendición. Bendice cada familia de la congregación. Gracias por sanar a los enfermos. Tu mano está puesta sobre la iglesia, sobre nuestros cuerpos, y somos sanados en el nombre de Jesucristo. Y de nuestro corazón y mente y alma es quitado todo temor y angustia, toda desesperación y depresión. En el nombre de Jesucristo somos libres por el poder de la palabra de Dios. Jesucristo es nuestro sanador y nuestro libertador, porque el Señor sana nuestras dolencias y perdona nuestros pecados. Gracias, mi Padre. Regálanos una linda semana en medio de la familia, en el trabajo y donde estemos y con quien estemos. Que podamos ser testimonio a quienes no te conocen de tu gloria, de tu amor y de tu poder. Gracias, mi Padre, por todos los hermanos que trabajan para que estos tiempos sean posibles, que hacen una obra tan linda para que podamos usar estos medios de manera eficaz. Gracias por estar con todos nosotros. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Me despido de todos ustedes recordándoles, el martes hay una reunión importante para estudiar la Biblia. El miércoles hay un tiempo de oración increíblemente maravilloso. Maravilloso. El domingo nos volvemos a encontrar aquí. Así que Dios los bendiga a todos. Y mucha paz en el corazón, mucha confianza en Dios. Abrazos para todos. Les amamos.
Dios es bueno, compasivo, misericordioso, Dios de amor, es clemente y perdona, olvida el pecado y da salvación. Su gloria es eterna, es inmensurable y no hay semejante. Es Dios sin igual, Señor de señores y Dios admirable por toda su gloria y su santidad. Su gloria es eterna, es inmensurable y no hay semejante. Es Dios sin igual, Señor de señores y Dios admirable por toda su gloria y su santidad. Dios es justo, es perfecto, Él no se complace en la maldad. Dios es fuerte y temible, a los pecadores Él juzgará. Su gloria es eterna, es inmensurable y no hay semejante. Es Dios sin igual, Señor de señores y Dios admirable por toda su gloria y su santidad. Su gloria es eterna, es inmensurable y no hay semejante. Es Dios sin igual, Señor de señores y Dios admirable por toda su gloria y su santidad.